Hola, en unos 10 minutos, o sea, a las 10 en punto, nos vamos a conectar y vamos a iniciar este webinar. Hola, buenos días. Hola, hola Isa, ¿qué tal? Hola, Mari. En unos 5 minutos vamos a iniciar Perfecto. para darle tiempo a las personas que se van a conectar. Están conectándose las personas. Sí, También quiero comentarles que en nuestro canal de YouTube está transmitiéndose en vivo como un live. El canal es Extended Disc Chile-Perú, así que también lo pueden ver por allá. ¿qué tal Isa? ¿Mucho frío por allá? Sí, bastante. ¿Y por allá en Perú? Sí, también, pero menos que ustedes. Aquí están todavía subiendo los espectadores. Sí, todavía falta. Demos un poquito más de tiempo. Sí, a las 10 en punto vamos a dar inicio. Sí, Daniela, el audio está silenciado, pero ustedes pueden comunicarse con nosotros por medio de las preguntas, o sea, por medio del chat. Y nosotros vamos a ir desarrollando y contestando todas las dudas que tengan. Hola Buenos días, Gonza, Isabela, Marianela, ¿cómo están? buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y ustedes? Qué bueno, también. Vamos a Qué bueno. darle Ya unos tenemos, 3 minutitos. sí, vamos, estamos muy bien de tiempo. Yo tengo las 9:57 acá, son las 8:57 en Lima. Igualito acá, una hora menos. Les recuerdo Eh, también que estamos transmitiendo en vivo en YouTube. Por si acaso tienen algunas personas que no se han podido conectar por el Zoom, va a estar en YouTube. Siguen conectándose personas. Sí.
Les recuerdo que por el chat ustedes pueden ir preguntando a medida que vaya pasando el webinar. Nosotros vamos a contestar todas las dudas que tengan. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está todo en Lima, Mari? ¿Cómo siguen con esa Con cuarentena? frío por acá, ¿Cuántos días llevan en cuarentena total ustedes? ya 80 y algo, desde Uf, marzo, vaya, qué locura. 80 y largos días. Me imagino, y les queda todo junio todavía, pues, hasta el 30 de Sí, junio. todo junio hasta el 30, según Wow. dicen, ¿no? Pero yo creo que ya la van a levantar, la verdad. Ojalá. ¿Ustedes cómo van? Acá en Chile estamos con cuarentena en ciertos sectores, pues, aplican unos cálculos de acuerdo a la Ah, cantidad de contagiados por cada 100.000 habitantes y ahí se van decretando las cuarentenas por distrito, como le dicen ustedes. ya. Eh, Así que hay ciertos lugares de Chile que están en cuarentena completa hace algunas semanas y semana a semana se van eliminando algunas o se van agregando otras. Yo, por ejemplo, Ah, mira. yo vivo acá en Viña del Mar. No estamos con cuarentena obligatoria, pero de igual manera estamos encerrados en la casa con mi familia. Sí, Ok, claro, mejor. chicos, yo creo que ya vamos a dar inicio, porque son las 10 en punto. Sí, eso nos Este va a encantamos. ser nuestro primer webinar de un ciclo de charlas, ¿ok? Quiero presentarles el ciclo para que puedan conocer las demás actividades que vamos a ir teniendo en el mes. También les quiero recordar antes que si tienen problemas con Zoom, si conocen a personas que no se han podido conectar, pueden ir a YouTube, ya que está está en nuestro canal, un live, ¿ok? Ok, a lo largo del mes vamos a estar trabajando varios ciclos de los módulos que tenemos en Extended DISC, ¿ok? El día de hoy es la introducción al modelo DISC, luego vamos a avanzar con capacidades, assessment de ventas, aquí están las fechas, evaluaciones 360 y análisis de equipo. Ustedes se pueden inscribir a todas las charlas sin ningún problema y siempre van a estar transmitiéndose en vivo en YouTube. Exactamente. Cabe mencionar además de que los horarios son siempre los mismos, que son los que aparecen en pantalla. Para Perú, siempre todos los martes de junio, julio a las 9 de la mañana, acá en Chile a las 10 y en Uruguay a las 11 de la mañana. Exactamente. Bueno, para comentarles un poquito de qué es Extended Disc, me gustaría decirles que es una empresa de origen finlandés que está en más de 60 países, ¿ok? Gonza, si puedes avanzar. Yo les voy a presentar ahora a los facilitadores, que son Marianela, que es la primera persona que les va a hablar un poco de lo que es Extended Disc, y a Gonzalo Ducheilar, que también nos va a presentar este modelo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Antes que nada, gracias por asistir a nuestro webinar. Yo soy Marianela, yo soy Country Manager aquí de Perú y les voy a contar un poquito de las áreas que nosotros tenemos en Extended DIS, lo que manejamos, nuestras herramientas, etc. Muchas Nosotros gracias, Mari. tenemos dos áreas. Un área que es la de servicios, con la cual ayudamos a las consultoras, damos capacitaciones, ayudamos a las empresas a tomar mejores decisiones en cuanto a la parte de los perfiles, competencias de cada cargo de las personas, etc. También hacemos muchos diseños de gestión de talentos. Y también tenemos la parte de capacitaciones. Dentro de la parte de capacitaciones hacemos varios talleres, como talleres de entrevistas basadas en competencias, hacemos team buildings, entrenamientos, hemos hecho también varios talleres tanto aquí en Perú como en Chile de MasterChef, súper entretenido. Nuestros consultores de Chile vienen aquí a Perú y coordinamos toda la parte de los entrenamientos. Antes de la pandemia hicimos justamente con Gonzalo, nos fuimos a Paracas a hacer un team building súper entretenido con una consultora internacional, ¿no? Vinieron varias personas de la región, estuvimos casi todo el día con ellos,
¿no? Fue súper entretenido, nos dieron un feedback, quedaron encantados y la pasamos súper bien, la verdad. Y justamente ahora les quería comentar que en todo este tiempo que venimos en cuarentena, seguimos trabajando nosotros a full. Hemos tenido varias capacitaciones, hemos tenido varias certificaciones, tanto abiertas como cerradas. También hemos tenido unos talleres de entrevistas basados en competencias, donde hemos estado con bastantes participantes, han quedado muy satisfechos, ¿no? Nuestra área de soporte está súper full, porque como se está dando esta coyuntura actualmente, ¿no? En el mundo, digamos, tenemos que estar siempre a la vanguardia y siempre estamos cambiando perfiles dentro de las empresas. Ellos nos piden soporte para diseñar nuevos reportes, diseñar nuevas competencias, nuevas conductas. Y bueno, nuestra área de soporte siempre está ahí para todos nuestros clientes, ¿no? Y también tengo entendido que en Chile hay un convenio estatal que me gustaría de repente que Gonza nos diga un poquito, nos cuente, ¿no? Sobre las capacitaciones que ya Chile puede hacer online, Sí, a ¿no? ver, es que nosotros como consultora tenemos un área OTEC, son los organismos técnicos de capacitación, que lo que hacen es entregar ciertas capacitaciones o formaciones a distintas empresas a través de un código SENSE. El SENSE, Mari, es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que es un departamento que depende del Ministerio del Trabajo, y que lo que hace es que otorga beneficios a las empresas para que capaciten a sus integrantes, a los colaboradores. Entonces, lo que se hace es que muchos cursos de distintas temáticas nosotros los tenemos inscritos ante Sense, pero hoy día hemos tenido que ir renovando ciertos programas y adaptándolos a la modalidad e-learning porque la pandemia nos obliga a eso. Entonces eso ha sido bastante Claro. bueno para nosotros también en el sentido de tener que obligarnos un poquito a readaptarnos a esta nueva normalidad y qué bueno que Sense también esté abierto a que Claro todas que las consultoras sí, puedan hacer les eso. abre varias posibilidades, ¿no? Dentro de Sí. Chile. Y bueno, en todo nos vamos a tener que ir ajustando porque esta es la nueva modalidad hoy por hoy con toda la coyuntura Exacto. que vivimos. Para seguirles explicando un poquito más, también nosotros tenemos la parte de diagnóstico de talentos y evaluaciones de competencias. Ahí entran nuestras herramientas como el DISC, ¿no? Que es el análisis de perfil personal, que ya la mayoría los conoce, y justamente ahora después de esta breve descripción, Gonza va a entrar más a fondo en el tema. También tenemos la parte de capacidades y la parte de assessment de ventas. Todas estas herramientas van a ser explicadas, como les dijo Isa anteriormente, en todo nuestro ciclo de charlas. Ojalá que todos puedan atender, ¿no? Y ya saben, si no, estamos por nuestro canal de YouTube. De ahí tenemos la parte de alineamiento y teamwork y la parte de reclutamiento. En la parte de alineamiento y teamwork podemos ver y podemos constatar qué tan alineado está el equipo con las políticas del grupo, por decir de repente jefe subordinado o jefe y todo el equipo abajo, ¿no? que le reporta directamente al jefe. Después, en la parte de teamwork lo podemos separar en dos grupos porque hay la parte hard y la parte soft, ¿no? La parte hard vendría a ser la parte de la productividad del equipo y la parte soft vendría a ser la parte espiritual, la parte de competencias, la parte que se podría medir mucho con el DISC, ¿no? Y en la parte de reclutamiento se pueden usar varias herramientas que vendrían a ser el DISC, la parte de capacidades y también la parte de assessment de ventas. Y también si quieren ver cómo funciona un equipo, se podría añadir la parte de alineamiento y teamwork. Ahora los dejo con Gonzalo para que les explique un poquito más a fondo la teoría del DISC. Gracias, Mari. Bueno, muy buenos días a todos los que están conectados, tanto por acá, por Zoom o por nuestro canal de YouTube. La idea de este ciclo de charlas es ir mostrándole a todos ustedes algunos de los principales módulos que nosotros dentro de nuestra plataforma manejamos. Tal como les contaba Isabel al inicio, nosotros somos una empresa finlandesa que estamos en 60 países y dentro de lo que nosotros trabajamos o manejamos está esta plataforma online que se llama Finks,
y que tiene distintos módulos que permiten el trabajo para el desarrollo de los talentos, desarrollo de los trabajadores y sobre todo de los perfiles comportamentales de las personas y sus equipos de trabajo. Y en este como primer capítulo vamos a hablar de este modelo DISC, en que mucha gente, tengo entendido, sobre todo los psicólogos o las personas que trabajan en áreas de reclutamiento, selección, etcétera, conocen el modelo DISC, pero hay muchísimos modelos DISC dando vuelta. Yo siempre hago la analogía de los celulares. Esto es lo mismo que los celulares. Tú puedes tener celulares desde el más avanzado, el iPhone 10 o el iPhone 11 o el Huawei no sé cuánto, y puedes tener un celular mucho más básico que era el típico Nokia 5125 con El ladrillo el Nokia. ladrillo y con el que podías jugar Sí. al Víbora o al Memorice. Entonces, el concepto que buscan los celulares, por ejemplo, es el mismo, es que tú tengas un teléfono a mano y puedas comunicarte con los demás. Pero con el paso del tiempo, los celulares han ido avanzando y han ido agregando nuevas tecnologías. Lo mismo ocurre con el modelo DISC. A mí me encantaría decirles que el DISC es un invento nuestro y que descubrimos el fuego o inventamos la rueda con esto, pero el modelo DISC tiene más de 2.400 años de antigüedad. Ahí en la pantalla yo les puse como una línea de tiempo bastante abreviada y comprimida, pero cuando se empezó a hablar de este modelo, nos vamos hacia atrás a la antigua Grecia y hablamos de un señor que se llama Hipócrates, y los psicólogos Sí. lo habrán visto durante su carrera, cuando hablaba de los 4 humores. Eso podríamos decir que es la primera luz que vemos del modelo DISC. Después apareció un señor Aristóteles que hablaba de los 4 elementos, la tierra, el fuego, el aire y el agua. Ahí también él iba relacionando estos 4 elementos con los 4 comportamientos de las personas o los estilos comportamentales de las personas. Si nos pegamos un viaje ya un poquito más rápido y nos venimos al siglo XX, aparece un señor que se llama Carl Jung, que casi todo el mundo conoce, y él nos habla de las 4 funciones. Y ahí es cuando este DISC, podríamos decir, que es como la marca comercial del modelo junguiano, por así decirlo, en que habla de estos 4 factores predominantes en la naturaleza humana. El dominante, la influencia, la estabilidad o steadiness en inglés, y la conciencia. Y ahí tenemos esta sigla DISC. Y como DISC ha ido pasando el tiempo y han ido mejorando ciertos modelos o ciertos estilos, en muchas empresas, ustedes, no sé, los que han participado en procesos de reclutamiento, selección, sobre todo, o de análisis de equipo, dicen, ah, sí, yo hice el DISC, pero yo siempre pregunto, ¿qué DISC hiciste? Porque como se me dice, tengo celular, ¿cuál? ¿Por qué? Porque hay unos DISC que son mucho más básicos que otros, que ya están bastante obsoletos. Es como el DISC más básico, hay unos que tú los puedes hacer en papel o que los puedes hacer a través de unas En el planillas Excel. Excel. Exacto, y hay unos que De te hecho, toman... de hecho, Gonza, creo que ahí es súper importante como tocar el tema de cuál es la diferencia entre Extended Disk y este disk que se realiza en Excel. Súper buena pregunta. El DISC como tal es el modelo básico, clásico, comúnmente y masivamente conocido, que es este que yo te contaba que reconoce 4 estilos comportamentales, la D, la I, la S, la C, o el rojo, amarillo, verde, azul. Después apareció un modelo como 2.0, que en vez de reconocer 4 estilos comportamentales, nos reconocía 16 estilos comportamentales. Y eso tú lo puedes conocer como el modelo MBTI o el 16PF, que es 16 Sí, Profiles. Que O son los hay un... primeros discs, podríamos decir, que comenzaban a aparecer O con sea que algo son... adicional, Exacto, es como una versión un poquito ¿no? mejorada que el DISC básico de este junguiano, ¿no? claro. Que en vez de diferenciarnos entre 4 estilos de personas, nos diferencia entre 16. Entonces ya era bastante más Claro, sensible que el modelo más básico. Pero eso también con el paso del tiempo ha ido quedando un poquito en el pasado, un poquito obsoleto, porque obsoleto. esos modelos lo que hacen es que consideran únicamente el factor consciente del evaluado. Consideran únicamente lo que la persona, la deseabilidad social, el perfil ajustado o el adaptado que nosotros llamamos. Y no considera el perfil inconsciente. Y es el que nosotros llamamos el perfil Natural. natural.
Y eso es lo que hacen las herramientas de cuarta generación, que es este modelo que nosotros tenemos de Extended Disk, que es el disk extendido. ¿Por qué extendido? Porque en vez de reconocer 4 estilos comportamentales o 16 estilos comportamentales, como las herramientas un poquito más antiguas, esta plataforma reconoce más de 1.800.000 estilos comportamentales. ¿Cómo pasamos de 4 o 16 a 1.800.000? Porque se incorpora lo que nosotros llamamos el Big Five, que es el factor emocional. Nosotros los seres humanos somos personas que nos regimos por las emociones, y las emociones intervienen mucho en nuestro Importa, comportamiento. claro. Exactamente. Claro. Esto quiere Entonces, decir que no vamos a tener muchos reportes repetidos o muchos reportes iguales, exacto, o sea, muchas ¿no veces es va a pasar de cierto? que hay personas que a mí me dicen, oye, pero estos dos reportes son iguales. Y yo digo, Sí, claro, sí, eso pasa a veces. en el gráfico se ven Ujú. súper, súper, súper parecidos, pero hay mucha Aquí. información que tiene que ver con el aspecto emocional, que marca una tremenda diferencia entre una persona y otra. Claro. Y eso es precisamente lo que vamos a tratar de conversar en esta reunión del día de hoy. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Entonces la idea es que cuando hablamos de disk, por eso yo siempre digo, conocemos el disk, perfecto. ¿Qué modelo de disk? Porque hay unos más Ujú. avanzados y otros un poquito más obsoletos. Hoy día estamos hablando de este disk extendido, que es la herramienta de cuarta generación y que hoy día es la que mantiene el índice de fiabilidad más alto en el mercado, que es sobre un 84%. Y eso para nosotros es súper relevante. Vamos de principio. Imaginémonos ahora, para que ustedes entiendan, cuando hablamos del modelo disco, cómo se analizan los estilos comportamentales. Imagínate que nosotros tenemos nuestro cerebro visto desde arriba, tal como está en la pantalla. Y le vamos a hacer un corte transversal y lo separamos en el hemisferio derecho y el izquierdo. Todos usamos todo nuestro cerebro, pero hay algunas zonas que nos son más cómodas y que las habitamos con mayor frecuencia, y otras que nos cuesta bastante más visitar. Ahí ya les voy a contar por dónde me manejo yo. Primero, si empezamos a encontrar las diferencias entre una persona y otra, o de repente yo quiero saber más o menos qué perfil comportamental tengo, hasta las siguientes preguntas. ¿Cómo se expresa la persona en su entorno? La persona que generalmente es más activa, más sociable, más extrovertida, tiende a identificarse mucho más con el hemisferio derecho de nuestro cerebro. Son estas personas que prefieren hablar antes que escuchar, que se nota cuando llegan a un espacio público, porque meten ruido, porque podrían llegar cantando, o porque hablan a un volumen probablemente un poquito más elevado, como que pareciera que no son tan tímidos estas personas, y están saludando a todo el mundo, qué sé yo. Y al mismo tiempo vamos a encontrar personas que en su entorno se muestran bastante más reservados e introvertidos. Estas son las personas que prefieren escuchar antes que hablar. Entonces, cuando tú ya logras identificar si esta persona es más extrovertida, podríamos decir que la persona podría estar trabajando principalmente con el lado derecho de su cerebro. Si es más introvertida, vamos a estar encontrando una persona que probablemente vaya por el lado izquierdo. ¿Cómo perciben el... En qué lado consideras que estás tú? O sea, yo no lo considero, yo tengo súper claro que estoy en el lado izquierdo. Yo Yo soy, yo soy un, también. yo soy un azul verde con un poquito de amarillo. Ahí les voy a contar por qué. De repente la gente se sorprende y me dice, pero pareciera que no eres tan tímido. En realidad soy tímido, lo que pasa es que ya tengo un switch más o menos en que me adapto, y cuando tengo que Ujú. hablar de la pega o de mi trabajo o Te con mis adaptas amigos, al otro me estilo. voy, exacto, voy Ujú. para el lado derecho. Pero Pero en tu natural general, es lado izquierdo, mi digamos. natural es el lado izquierdo, mucho más izquierdo que derecho. ¿Cómo perciben el entorno estas personas? Los del lado derecho se dejan llevar por la intuición, por el instinto, por el me tinca, me huele. Son estas personas que leen el diario financiero, dicen, me tinca que las acciones en esta empresa van a subir, compro. O me tinca que esto va a resultar, lo hago. Son las personas que cuando se podía ir al mall, iban al mall, veían una camisa, la tomaban y se la llevaban. Ni siquiera se la probaban, porque intuían que les iba a quedar bien. Que les iba a quedar. Muchas veces se equivocan, muchas veces no. Depende de Claro. cada uno nomás. Y a diferencia de eso, los del lado izquierdo se dejan llevar por las sensaciones o los sentidos. Estos se dejan llevar por los 5 sentidos. Estos son los que antes de tomar una decisión lo analizan y le dan 1, 2, 3, 4 vueltas. Ven la camisa, se ve como camisa, la tocan,
se sienta como camisa, huele camisa, se la prueban, me queda bien la camisa, me la llevo. Entonces son personas que probablemente para tomar ciertas decisiones se toman un poco más de tiempo. Ninguno de estos estilos, de estos lados es mejor que el otro, ¿no? ¿Ah? Lo que hay que tener claro es que de repente estos que están al lado derecho miran a los de la izquierda y le dicen, ¿por qué se demoran tanto en tomar una decisión? Y estos del lado izquierdo miran a los de la derecha y le dicen, ¿por qué ellos son tan acelerados para tomar decisiones? Cada quien ve el mundo desde su propia perspectiva y óptica. Nadie está en lo correcto ni en lo errado. ¿Es bueno o es malo? Sí, depende en qué contexto. Claro. ¿Ok? Y finalmente, ¿dónde centran su atención? Nos vamos a fijar que las personas del lado derecho principalmente están preocupadas en qué va a pasar en 6 días más, en un mes más, en 6 meses más. Ya están preparándose para lo que van a hacer para Navidad, por ejemplo. Yo estoy casado con una mujer 100% del lado derecho y ella, por ejemplo, ya estaba pensando en qué íbamos a hacer en el verano. Y yo, como soy del lado Y recién izquierdo, empieza el invierno. y yo que soy del lado izquierdo, que tal como dice en la pantalla, me fijo en cómo son las cosas aquí y ahora, yo le digo, Fernanda, pasemos la pandemia y después veamos qué vamos a hacer en el Sí, verano. O sea, todavía yo no tengo claro qué es lo que vamos a almorzar. Las otras personas ya están pensando en qué quieren hacer para ya Navidad, por tienen su ejemplo. menú semanal, digamos. Exacto. Todo Ya. obviamente con grandes matices, estoy exacerbándolo un poco para que se entienda. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta acá? Perfecto, Sí, Perfecto. 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 Si hay preguntas o voy muy rápido, por favor, ustedes me Sí, avisan o por el ahí ya chat. nos ayuda con las Sí, aquí preguntas. estamos con el chat. Perfecto. Si le vamos a hacer ahora otro corte a nuestro cerebro, le vamos a partir en los lados o en las zonas frontal y costal o delantero y trasero. Las personas que principalmente trabajan con la zona frontal de su cerebro son aquellas personas que procesan los datos y que analizan todo desde el punto de vista racional, desde el pensamiento. Por eso el pensador de Rodin está así. Y nosotros vemos que cuando alguien está pensando, se toma esta zona de la cabeza y a ti te Unce dicen, acá el ceño, ¿no? piensa, te dicen piensa, no te dicen piensa. Te indican esta parte. Aquí está la racionalidad de nosotros. Si yo tengo la racionalidad delante, ¿con qué trabajaremos en la zona costal? ¿Qué creen ustedes? La emoción. Las emociones y los sentimientos. Estas son las personas que operan principalmente desde la emocionalidad antes de la racionalidad. Por ejemplo, eh, si a una persona que opera principalmente con el lado frontal de su cerebro, yo le digo, debido a esta situación tienes que desvincular a 3 integrantes de tu equipo. Esta persona que es más racional va a decir, lamento, va a tomar temas estadísticos, financieros, va a decir, tengo que desvincular a 1, 2 y 3 personas y las señala y las desvincula. La persona que es más emocional, le vamos a generar un dolor de estómago durante una semana antes de tomar esa decisión, porque va a anteponer las emociones por sobre esta decisión. Entonces va a decir, tengo que desvincular a Juanito, pero Juanito se acaba de comprar un auto, ¿cómo lo voy a dejar sin trabajo? Y a Sofía, pero Sofía tiene 3 hijos, entonces ve las consecuencias emocionales que va a tener estas decisiones que va a tomar. Ninguno es mejor que el otro, simplemente son diferentes. ¿Ok? Sí. ¿Hacia dónde orientan el esfuerzo? Los que trabajan principalmente con el lado frontal se concentran en la tarea, en el hecho duro. Ellos dicen, quiero llegar a la cima del Everest y poner nuestra bandera. Los que trabajan con la zona frontal, o sea, la zona costal, se preocupan de las personas. Entonces te dicen, yo quiero llegar a la cima del Everest, pero quiero que todo mi equipo llegue sano y salvo. Claro. Los más frontales, los más racionales te dicen, quiero crecer en un 10% a fin de año en la empresa. Y los de abajo dicen, yo también, pero quiero que el clima también mejore, que el clima laboral sea el mejor del año. ¿Se entiende? Entonces, las personas funcionan de la misma forma, nos vamos movilizando mirando el mismo planeta, el mismo entorno, pero desde perspectivas o matices diferentes. Y ahí entonces aparecen estos 4 cuadrantes, que es el que estamos viendo en la pantalla, y hablan de aquellas personas que son más racionales, encontramos los estilos más C y más D, y los que son más costales o más emocionales pueden identificarse con la S o con la I. Los que se consideran más extrovertidos
vamos a hablar de que son D o I, y los que son más introvertidos o reservados, más C y más S. Insisto, todos tenemos de los 4. La diferencia radica en cuál de estos 4 es el que me domina, el que predomina en mi personalidad. Y Y que se yo visualiza más, por decirlo así. exacto, el que hay uno que se sale por los poros. Entonces yo, por ejemplo, como te decía al principio, soy un CSI, que lo tengo muy trabajado eso, y la D es el que tengo menos desarrollado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando me tengo que poner D, cuando tengo que sacar este color rojo que tengo Te dentro, cuesta, me cuesta mucho más. muchísimo, Entonces es un sí. esfuerzo tremendo el que tengo que hacer para mostrarme de esa forma. Para mostrarte como de. Exacto. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Sí, Perfecto. perfecto. ¿Nos A ver, podrías explicar, Gonza, las aves? sí, Hay en la vamos a ir, E, en la I. les voy a ir explicando ahí las aves de cada uno, porque estos cuadrantes reciben distintos nombres. Está la D, la I, la S, la Ujú, C, rojo, amarillo, verde, azul, pero también se habla del liderazgo perruno. Los rojos se consideran los pitbull, los ujú. amarillos o los I son los poodle, los verdes son los golden retriever o los labradores, y los C los relacionan también con los chihuahueños. En el mundo de los pájaros hay un libro, de hecho, que se llama Alza el vuelo, que habla Ajá, de que es este muy mismo bueno, modelo. muy bueno. Sí, Ujú. nosotros lo trabajamos harto tiempo estos últimos años. Sí. Nosotros relacionamos también con el reino de las aves. Los rojos son las águilas, los amarillos Ujú. son los papagayos, los S son las palomas y los C son los búhos. Ya vamos a entrar ahí a explicar por qué Detalle. estos perros y por qué estos pajaritos. ¿Ok? Vamos a partir entonces con este primer estilo, que es el D, de dominante. Estos son las águilas o los pitbull. Son personas que se caracterizan o que tienen estos matices que nosotros leemos en la pantalla. Personas que generalmente los vemos o los percibimos como personas más duras, más decisivas, con un carácter mucho más confrontacional. Son personas que la competencia está en su ADN. Son estas personas que siempre quieren llegar primero. El segundo lugar es haber perdido la carrera. Y les gusta mucho hacer todo por su cuenta, son bastante independientes. Entonces a ellos la distancia, la autoridad y el poder les importa mucho. Son personas que en general se caracterizan por no tener pelos en la lengua. Son estas personas que dicen lo que piensan, no necesariamente piensan lo que dicen. Entonces, Ujú. en los grupos de amigos o en los trabajos, son estas personas que le dicen chico al chico, guatón al guatón, fea a la fea, y no lo dicen de malos o de pesados, es porque, bueno, pero si eres chico, Así son. obvio, porque va a tener que Claro. matizar esto. Entonces, pareciera que son un poquito más agresivos que otras personas. Depende de quién los esté mirando. Para personas que son más emocionales, probablemente el D podría ser súper agresivo, pero en ciertas situaciones es muy bueno que nosotros saquemos nuestro lado más D. Ejemplo, Ujú. ¿en qué situación creen ustedes que es bueno que las personas saquemos nuestro lado D? Aquí le pregunto a todos, si quieren van contestando en el chat. ¿Dónde creen ustedes que es importante o relevante que nosotros saquemos nuestro lado más rojo que tenemos dentro? ¿Dónde creen ustedes, en qué situación creen que Cuando es tienes que bueno? llegar a alguna meta, objetivos, Quizás para tomar ¿no? Ya, alguna Hay decisión decisiones también, ahí rápida, más que necesitas. todo. Decisiones perfecto. rápidas. Pero sobre todo cuando Ujú. tenemos que tomar decisiones rápidas, en situaciones de Sí, crisis. Eso Eh, nos contestan también cuando hay que tomar decisiones rápidas, en en las las crisis. crisis. exacto. O sea, de hecho, Ujú. Chile es un país tremendamente sísmico, ustedes lo saben, y cuando empieza a temblar y hay gente que se paraliza, si el temblor es muy fuerte y empieza un terremoto, es muy probable que una persona empiece, oye, tú, abre la puerta, tú, ayuda a esto, y empieza a dar órdenes y a movilizar. Muy probablemente esa persona nos está hablando desde su lado D, o es una persona que tiene su lado D muy desarrollado y que por ende empieza a tomar decisiones y a ejecutar acciones en una situación de Ujú. crisis. Sí, también nos Entonces, están comentando que para tomar decisiones en momentos como la pandemia. por Claro, supuesto, ese es un buen ejemplo. Muy por buen ejemplo. ejemplo, de hecho, en Ajá. esta situación de la pandemia,
hay que analizar todo, por eso es muy interesante ir viendo cómo se está trabajando este tema en los distintos países y qué estilos son los que están predominando en las autoridades. Porque, Sí. por ejemplo, hay gente que dice que se necesita más empatía, otros que dicen no, se necesita más directrices, otros dicen necesitamos más decisiones duras. Todos Ujú. vamos analizando la misma situación desde distintos parámetros. ¿Cuál es la correcta? Es súper complejo definir cuál es el modelo o cuál es el perfil ideal para esta Perfecto, situación. claro. Pero cuando hay Sí. que tomar decisiones drásticas, muy probablemente ahí necesitamos que nuestro lado más rojo, más D, más pitbull, salga a flote. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que cuando yo saco mucho mi lado D, la gente que no es tan roja como yo dice, qué agresivo, qué violento, qué distante que eres, Gonzalo, para hacer esto. Y yo probablemente, si soy muy D, les voy a responder, bueno, ¿qué quieres? ¿Que te haga cariño o que dé directrices claras? Entonces, tremendamente complejo de cuando lo vamos analizando desde qué óptica lo estamos viendo. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, en Sí. esta pandemia, para muchas situaciones hay que tener el lado D muy desarrollado o hacer un esfuerzo de ponernos D. Cuando de repente tenemos que ponerle límites a nuestros hijos, también muchas veces aparece nuestro lado D. Cuando digo, no hagas eso o te voy a castigar, o no puedes salir, estás castigado, y mi hijo llora y a mí me rompe el corazón, pero de repente Pero tengo que igual. mantener mi decisión para que mi hijo aprenda. Firme, firme, claro. Exactamente. Sí. Entonces, estos rojos nosotros los identificamos, por ejemplo, en los equipos de trabajo, porque interrumpen. Podemos estar conversando, de repente dicen, estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo, yo creo que, y ellos mismos van tomando la batuta o van tomando la palabra en las reuniones. Y uno dice, oye, pero levanta la mano. Los D no les gusta mucho levantar la mano. Ellos levantan la mano a través de la palabra. Y ellos generalmente hablan en una dirección. Ellos son los que hablan y el resto escucha. ¿Se Ujú. entiende? Y Claro. además, estos personajes pueden estar haciendo 35 cosas al mismo tiempo. Entonces te dicen, Isabela, ¿quieres hablar conmigo? Pásame a mi oficina. Pero al mismo tiempo están mandando un Ujú. WhatsApp o están hablando por teléfono y contestando un correo y te dicen, te estoy escuchando. Y tú dices, bueno, pero es que a mí me gusta que me escuchen mirándome a los ojos. Claro. El D generalmente lo vemos haciendo 200 cosas al mismo tiempo. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. ¿Qué personaje mundialmente conocido ustedes, y aquí le pregunto a todos los que Mm. nos están mirando, qué personaje mundialmente conocido ustedes relacionarían con este perfil más D, más rojo, más dominante, que habla desde lo que piensa, lo que Ahí le están siente, contestando. sin filtro? ¿Qué es lo que nos Ya, están mira, aquí diciendo? están contestando Sí. Mañalich, Trump, Chávez, Trump. Mira, Donald Trump. Sí, Donald Trump es el perfecto D. Donald Trump es El nuestro mejor pitbull. ejemplo para Don- D. O sea, Sí. él se llama Donald Trump porque hizo D. el disc y dijo, yo quiero ser D. Porque antes se llama Ronald, ahora se llama Donald para ser Hay una más persona D de que lo que dice naturalmente es. negativamente de, creo que es importante eso. A ver, buen punto de la persona que nos manifiesta eso, porque no hay puntos positivos o negativos. A mí no me gusta porque eso Es puede como ser, es, ¿no? puede ser todos los estilos, tienen sus luces Ujú. y sus sombras, digo yo. Exacto. Porque depende de la situación, depende del contexto, depende del lugar, es qué estilo va a ser más apropiado para relacionarme con mi entorno. Entonces, no es que el D sea bueno o malo, o el I sea bueno o malo. Todos los estilos, que es lo que vamos a ver ahora, tienen sus luces y sus sombras. ¿Cuál es la sombra que tiene el exceso de D o la sobreutilización de la D? En el caso de Donald Trump, por ejemplo, que podría generar división, que puede generar distancia entre su estilo de liderazgo y el resto del equipo. Cuando tengo jefaturas o líderes de equipo con la D demasiado marcada, muchas Ujú. veces sus equipos se separan de su líder y dicen, lo encuentro demasiado agresivo porque no me escucha, no me da el tiempo para manifestar mi opinión, no considera mis puntos de vista. Entonces ahí es cuando nosotros hablamos de que tenemos que Las brechas. Ujú. manejar y dominar nuestro perfil comportamental. Entonces ahí hablamos de la adaptación. Yo, ¿qué es lo que le diría a Donald Trump, por ejemplo, cuando excede su lado D, ya se nos arranca? Yo le diría, señor, baje su nivel de D
y trabaje más la escucha, pero la escucha legítima. O sea, apriete pausa, cierra la boca y escuche lo que su Y entorno le escucho. está diciendo. O de Y repente, Isabela. Gonza, nos están diciendo, esto quiere decir que la efectividad de un estilo estará en la capacidad que tiene de adaptarse a una situación. No lo podría haber dicho de mejor forma. O sea, Sí, ¿qué es lo que se busca cuando la gente hace los test de perfil personal DISC, por ejemplo? Lo que se busca es que la gente, uno, identifique quién soy yo, que es lo que a mí el reporte me dice, yo soy CSID, en ese orden, ¿ok? Entonces, eso, ¿qué beneficios me trae? ¿Para qué me es cómodo? En ciertas situaciones, en ciertos contextos, lugares y grupos de personas, yo me siento muy cómodo siendo así, pero me sirve para tomar conciencia de cuáles son mis aspectos menos desarrollados, cuál es mi zona menos trabajada, en mi caso personal, el lado B. Entonces yo tomo conciencia de que en ciertas situaciones la D tengo que ir a visitarlas, tengo que ir a mi lado frontal derecho de mi cerebro y empezar a trabajar desde ahí porque hay situaciones que requieren que yo tome decisiones duras y críticas. Ejemplo, eh, yo fui bombero durante 25 años y como bombero me tocó ser capitán de mi compañía, que era el jefe, durante el terremoto del 2010. Y para mí eso fue una prueba de fuego, porque yo de repente llegué al cuartel a las 3:40 de la mañana, cuando el terremoto había terminado, y veo que los bomberos se me empiezan a acercar y me dicen, capitán, ordene. Y yo tuve un microsegundo de pánico y dije, yo estoy a cargo, tengo que tomar decisiones drásticas y rápidas. Y Entonces, perfecto. rápidas. Me ordené y dije, ya, tú haz esto, y empezamos a funcionar claro. muy bien. Entonces, en ese contexto yo tenía que ir a mi lado de visitarlo, trabajar desde ahí y después volver a mi zona natural. ¿Se entiende? Ok, perfecto. Perfecto. Vamos con el lado I, que son los amarillos o los poodle, o los papagayos, estos que son aves muy multicolores y estos perritos que ladran mucho pero que no muerden tanto. Los I son influyentes, estos son tremendamente extrovertidos, sociables, entretenidos, no pasan desapercibidos, muy conversadores, son tremendamente entusiastas. Estas son las personas que, de acuerdo a lo que nosotros hemos ido viendo y lo que nosotros entendemos también, son estos perfiles que probablemente son los que están sufriendo más con la pandemia, pero sufriendo por el contexto de estar encerrado, de no poder sociabilizar, de no poder salir, de no poder ver a su familia, a sus amigos. Eso probablemente a Lee lo tiene muy inquieto, porque Le afecta necesitan demasiado, digamos, la parte social. tremendamente, Ujú. tremendamente. Ellos necesitan sociabilizar. Entonces ellos son muy persuasivos, ellos encantan a su entorno porque tienen una labia maravillosa. De hecho, si nosotros los presionamos mucho a estas personas, se desorganizan porque dicen que sí a todo. Aquí estoy hablando del I extremista, recuerden que hay matices, pero el Y I extremista, fíjate que nos están diciendo, esos serían los que son llamados influencers Los ahora. influencers. Sí, un poco. o sea, el perfil del influencer tiene mucho de I, muchísimo de I. Las Sí. personas que viven con el TikTok o haciendo sus presentaciones o sus stories en Instagram, en Facebook, que ya está un poquito obsoleto para los más millennials, tienen un Ujú. lado derecho, un lado I y con un poquito de D también súper desarrollado, porque les gusta mucho mostrarse, conectarse, generar reacciones y Sociabilizar. mientras más seguidores tenga, mucho Inspirar. mejor. Por Ujú. Mucho supuesto. O mejor. sea, Pero también depende un Sí. poco de lo que quieren enseñar, porque puede ser algo más técnico, puede ser, o sea, va a haber matices 100%. ahí, como lo has dicho todo este tiempo. Por supuesto. O sea, vamos a tener influencers que se quieren mostrar a sí mismos y mira que bailo bien, o mira que linda mi casa, o influencers que te van a decir, les voy a hacer rutinas de ejercicio para que mantengamos la salud en esta pandemia, o te van a enseñar Perfecto. a usar Ujú. Excel, o te van a hacer clases de cocina. Pero para hacer eso, desde donde sea, las personas que somos, me incluyo, menos y vamos a tener que generar una adaptación para pararme frente a la cámara, apretar grabar y empezar a hablarle a toda mi red de contactos que tengo en mis redes sociales. Ujú. Exactamente. Este lado I son personas que
no pasan desapercibidas, son personas que cuando llegan a un lugar se nota que llegaron porque se ríen fuerte, hablan a alto volumen, comparten con todos y tienen 1.753.000 amigos. Súper extrovertidos, demasiado. Se te sientan en el avión y antes de despegar ya te contaron toda su vida. Toda su vida. Gonza, nos preguntan, ¿qué significa la I? La I es influyente o Influyente. influencia. Estas son personas que interesa no pasar desapercibidos, tener una influencia en el entorno en el cual ellos se están desarrollando y se están desenvolviendo. Son personas que, como decimos acá en Chile, no quieren pasar piola, no quieren pasar desapercibidos. Generalmente estas personas son muy extrovertidas y les gusta mucho el mostrarse y verse y sentirse bien. Entonces son personas que cuando están en un restaurante gritan ¡Mozo, la cuenta! No, nosotros acá en Chile O aplauden. o silban. Los O que no son silban, tan sí. hacen como el que es más grita, no tiene temor a que lo vea todo el mundo. Y estas personas son tremendamente emocionales y tienen un vaivén emocional a lo largo del día. Se levantan en la mañana, miran para afuera y dicen, este día con un sol maravilloso se llama Gonzalo. Este día está hecho para mí. Estoy feliz. Salgo de mi casa cantando, piso caca de perro y digo, ¿para qué me levanté? ¿Para qué me levanté? Este día ya se pudrió todo y todo ahora lo llevo al contexto del pesimismo. Entonces tú puedes ir viendo que los I tienen una montaña rusa de Una emociones. montaña rusa, claro. Exacto. Y en las reuniones, en las empresas, tú te das cuenta de los I, te van diciendo, tú estás hablando y ellos te dicen, sí, estoy de acuerdo, oh, espectacular idea. Y todo lo enfatizan de forma verbal, verbalizan todo lo que piensan y aplauden y ¿quién puede organizar esto? Yo lo organizo y les encanta eso. Entonces son personas que tratan de inspirar a su entorno a través de la labia, del discurso, tienen una capacidad de persuasión en su entorno tremendamente alta. Entonces, para ciertos roles como por ejemplo de servicio al cliente o el call center, qué sé yo, ojalá que tengamos personas con un lado I más o menos desarrollado, porque necesitamos conectarnos desde la sociabilización, las emociones y la buena onda con la gente. ¿Entiendes? ¿Qué personaje podrían ser I? Ya que en la D encontraron a Donald Trump, a Margaret Thatcher, por ejemplo, a Angela Merkel. ¿Quiénes serán I? ¿Quién se le ocurre que pueda ser I? Aún no me han dicho. ¿O qué país podría ser I? Bueno, ¿qué países D? ¿Se acuerdan con la descripción D. de los D? Ahí aparece Estados Unidos, aparece Rusia, aparece China, estas China. grandes Sí. potencias China. que toman decisión por Estas todo. potencias, sí. Estados Sí, los Unidos que no. es el país fabricante de D. De D, sí. Y si ahora, ¿qué país será fabricante de I? ¿Dónde estará la influencia? Países sociables, extrovertidos. Italia, Italia empieza ¿no? con... Argentina. Argentina. Argentina es la sucursal de Italia acá en Latinoamérica. Italia, sí. Italia es nuestro fabricante de I. Y ellos tienen sucursales en distintas partes del mundo. Y acá en Latinoamérica, Argentina. Personas Acá nos que... dicen República Dominicana. Los países del Caribe tienen mucho ahí también. Sí, tienen mucho ahí Centroamericanos, en sí. general. Mucho I. Por ejemplo, tú ves en Italia o en Argentina, son países que son, a pesar de la pandemia, todas las situaciones que pueden estar viviendo, no pierden el gusto por la vida, son sociables, cantan por las ventanas. A mí me han llegado videos por redes sociales o de repente Twitter, publican videos de cantantes líricos cantando todos los Sí. balcones para que Ajá. los vecinos no se estresen, no se compliquen. Sí. O Los tocando argentinos, instrumentos, ¿no? También. exacto. Sí, Entonces ahí sí, vemos sí. que ese lado I de el influir en el entorno, el no pasar desapercibido, lo tienen a flor de piel. Súper bien. Y aquí, bueno, Perfecto. entramos Gary Medel, es muy I, Arturo Vidal, es muy I, ahí tenemos muchos futbolistas, es muy I. Si seguimos por el lado bajo, por la parte costal de nuestro cerebro, las emociones, ahora nos vamos al lado izquierdo, al lado de la introversión encontramos el estilo S, de steadiness, de estabilidad. Estos estilos son los golden retriever o los labradores en los perros y las palomas en las aves. Estas son personas que
totalmente contrario al de Yali. Ellos prefieren escuchar antes que hablar. Gonza, déjame interrumpirte un segundo. En Sí. YouTube nos están preguntando, o nos están más bien como diciendo, que el I sería como el sí se puede, el que hay que echar para adelante, Sí, como El sí. florerito de entusiasta, mesa, nos ¿no? O sea, dijeron. El el Podría ser entusiasta. como florerito de mesa, nos comentaron. I, hay un ejemplo que a mí se me quedó grabado en la retina hace años atrás, cuando Chile estaba en las clasificatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010. La selección chilena iba saliendo a la cancha en Paraguay y Luis María Bonini, que era el ayudante técnico de Bielsa, le dice: chupete en la concha de tu hermana, te quiero ver, papá. Le inyecta energía al jugador para que este jugador salga y ¡guau! Meta la mayor Con cantidad de goles todo. posible. El I es el que está Inyecta. inyectando fuerza y optimismo a los equipos permanentemente. Influencia, ¿no? El que Él influye. quiere influir y expandir Ujú. esta energía en todo el entorno que lo está rodeando. Así es. Bueno, estábamos con los S, muy buen aporte, se dice, muchas gracias. Estábamos con los S, que son estas palomas, los Golden Retriever, y estas personas son las que prefieren escuchar antes que hablar. Estas personas hablan cuando lo estiman extremadamente necesario o solamente cuando les preguntan. Son personas que se caracterizan por ser empáticos, por ser calmados, por ser más reservados. No se apuran, no se complican y generalmente tú vas a ver que tienen el mismo auto hace 17 años, tienen su celular Nokia y no necesitan un teléfono Ladrillo. más avanzado porque ellos lo ocupan solamente para hablar. Pueden estar trabajando en la misma empresa hace 25 años, viven en la misma casa desde que nacieron, o sea, son personas que aman y viven por estabilidad. El statu quo es su forma de vida. Entonces a ellos no les gustan estos grandes cambios. Son personas que generalmente te dicen sí, 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 y te dicen que sí 817 veces. Pero cuando el S te dice que no, no lo vas a hacer cambiar de opinión. Son personas que necesitan generalmente ser tremendamente condescendientes. Y si tú no empiezas a presionar y apurar, ellos te dicen: Isabela, no me apures, yo me demoro 2 horas y media en hacer esto. Y Dame lo mi van a hacer. tiempo. Hay Van a una su duda ritmo. que es como bien común en nuestros clientes, A que ver, es si influye o tiene que ver algo el género en los estilos que puedas tener. nada. Nosotros hemos visto en nuestra base de datos y ahí comparamos con todos los países en los que estamos presentes, el género no tiene ninguna relevancia. De hecho, lo que sí influye es la cultura. Entonces vamos a ir viendo, de hecho al final de esta presentación les voy a mostrar las diferencias de estilos entre Chile y Perú, por ejemplo, o sea, Ahí podemos verlo bien. donde nos repartimos generalmente entre chilenos y peruanos, y vamos a ir viendo que hay pequeñas diferencias. Pero yo estoy casado con una mujer que es ID y yo soy un CS. Exacto. Entonces somos Lo tremendamente contrario. opuestos. Y para muchas cosas eso es muy positivo, pero para otras cosas, tenemos Claro. que adaptarnos y tratar de irnos al lado del otro para entender qué es lo que está pasando. Pero vamos a ver personas S, hombres, mujeres, vamos a ver gerentes generales S, muy bueno, gerentes generales D, C, I, o sea, todo está en todo. La pregunta que yo siempre digo es que cuando la gente me dice, eh, necesito que mis vendedores vendan. Mi vendedor entonces tiene que ser un vendedor más. Y yo le digo, ¿qué es lo que quiere vender tu vendedor? Porque no todo el tipo de venta o los estilos de venta van relacionados con el mismo perfil comportamental. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando tengamos el ciclo del assessment de ventas. Vamos a trabajar sobre eso. En que, dependiendo qué es lo que quiero, yo te puedo ir diciendo, okay, qué estilo más o menos que tú tienes que ir trabajando, desarrollando o potenciando. ¿Sabes que nos preguntaron qué pasa cuando permanentemente dicen que sí y en realidad es un no? Sobre todo con esto de los S. El S, que es extremadamente S, tiende a ser, y ahí dice que a la derecha de la pantalla dice que bajo presión es muy condescendiente. ¿Por qué? Eso. Porque efectivamente para no generar conflicto en el entorno muchas veces dice que sí cuando Dice que quiere sí. decir que no. Y eso genera estrés, pérdida de claridad, entre los Confusión efectos. también, ¿no? Entre...
Claro, porque se quedan trabajando hasta más tarde cuando en realidad se siente que pasabas a llevar, o de repente sienten que si dicen que no van a pensar mal de mí. Entonces, ese aspecto muchas veces cuando tenemos personas que sobreutilizan su lado muy ese, y podrían ser extremadamente condescendientes, nosotros lo que hacemos es precisamente decirle, bueno, ¿y qué consecuencias te trae ser tan así? Por eso es Exactamente. importante que la persona cuando tenga su reporte, nosotros hablamos de que la gente, lo importante es que aparte de saber cómo soy, es tomar conciencia de qué es lo que necesito modificar o cambiar o adaptar para ciertas situaciones. Porque ¿me trae beneficio ser así? Por supuesto. ¿Qué consecuencias me trae ser así? Esta, es perfecto. Entonces ahora que soy consciente de eso, tengo que generar ciertas adaptaciones o modificar mi patrón comportamental para generar cambios. Así es. ¿Se entiende? Estos S, por ejemplo, o estos verdes, son personas que son súper trabajólicos o son trabajadores hormiguitas que están permanentemente haciendo la pega, haciendo la chamba, como dicen en Perú. Son muy trabajadores, muy ejecutores. Son las personas que vemos que se remangan y se hacen manos a la obra. Entonces, van a estar permanentemente haciendo la pega o el trabajo para el cual fueron contratados o fueron incorporados a los equipos. Entonces, son personas que tú los vas a ver que ellos se sientan en su escritorio, se ponen a trabajar y no terminan hasta que el día se acaba. Entonces, Gonza, en YouTube nos preguntan o nos dicen que han notado que también influye en nuestra cultura. A veces las profesiones también pueden teñir. o sea, eso es como la regla más, la regla del desde. Mm, La herencia cultural interviene mucho en cómo somos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? El S en Chile no es igual al S en Perú o al S en Suiza o al S en China. El tema claro, Tenemos cultural, los como dice mismos Gonza. perfiles, pero la cultura interviene mucho en cómo se manifiesta esa D, Ajá. esa I, esa S claro, y y esa también es Z. importante resaltar que todos tenemos todos los estilos. Sí, o sea, Ajá. lo que decíamos al principio, todos tenemos todo nuestro cerebro completito, pero hay zonas que nos cuesta más ir Exactamente. a visitar de ¿Qué nos repente. cuesta? Ajá. Pero yo puedo comparar mi perfil o mi reporte, por ejemplo, con el de una persona que sea muy similar a mí en Alemania, y vamos a ver cuando nos paramos frente a frente que somos muy distintos, pero tenemos un Claro. perfil súper similar, y es porque la herencia cultural marca una diferencia preponderante en eso. O sea, Con esta duda que nos hicieron en YouTube, a mí me parece importante destacar que tampoco tiene que ver mucho con el cargo. O sea, tú puedes, siendo I, D, S o C, perfectamente encajar uno en un cargo, o sea, en sí, o una sea, profesión. nosotros tenemos dentro de nuestros clientes, tenemos empresas que tienen gerencias generales S, hay otros que son gerencias generales I o D o S, o gerentes comerciales D, S, o sea, vas a Claro, encontrar en todos los cargos, puedes encontrarlo en todos lados. El tema que hay que preguntarse también o analizar es, ok, ¿cuál es el rubro de esa empresa? ¿Cuál es Ujú. en qué país La o en qué ciudad se cultura de la desarrolla empresa. la cultura Ajá. organizacional? Porque claro. También de la eso empresa. le va dando contexto al estilo de esos ejecutivos, de esas personas de operaciones o esos vendedores. Y además estas personas se van a ir adaptando a lo que vaya la coyuntura cambiando, etcétera, Por como se está Y haciendo supuesto, hoy por hoy, ¿no? por a supuesto. nosotros nos están preguntando si la globalidad o la cultura ha hecho como una estandarización de algún estilo. No necesariamente. Lo que nosotros, insisto, siempre lo que nosotros vemos es que hoy día la globalización es tal de Mm, que hoy día es mucho más común que antes relacionarte con estilos distintos o descubrir empresas que tienen estilos muy diversos. Y tú vas a ir viendo que algunas empresas son mejores o peores, no desde la cultura de los perfiles de las personas, sino claro. en cómo las personas se adaptan a la cultura de esa organización en particular. No es Ujú. lo mismo ser, por ejemplo, podemos decir, presidente de la República. Para ser presidente, ¿qué estilo tengo que tener? Yo te voy a Claro, preguntar, ¿presidente de qué país? Porque no es lo mismo ser presidente en Chile, en Estados Unidos o en Rusia. Tengo que ser
Eh, un gerente general, pero gerente general de una empresa multinacional, de una startup, de una pyme o de un negocio más pequeño o de rubro de portuario, de la minería, de transporte, de consumo masivo, todo eso me dando señales o luces de más o menos cuál es el perfil que las personas o ciertos cargos específicos debiesen tener. Entonces, por Claro. eso esto nosotros no siempre decimos a la gente que no se queden solamente con el perfil DISC del evaluado o de la persona, porque esto es un punto más dentro del contexto general de análisis de las personas. Porque si yo te quiero contratar a ti, yo necesito ver quién eres y cómo te sientes. ¿Quién me entrega eso? Extended DISC. Ahora tengo que Claro. saber cuáles son las capacidades tuyas, cuáles son el nivel de desarrollo de capacidades intrínsecas que trae. Y eso me lo entrega el módulo de capacidades, que hay Claro. mucha gente que es muy similar al VICE, que la gente lo conoce por ese nombre un poquito más técnico. Eso me entrega cuáles son las capacidades de las personas. Si quiero saber cómo la persona se va a desenvolver en el entorno o cuál es el desempeño que tengo, aparece la evaluación 360, que eso Mm. también me permite ver cuál es el impacto que genera esta persona en su entorno, su jefatura, sus pares, sus subalternos, sus clientes. Entonces, para tener la fotografía completa de la persona, es importante que nosotros tratemos de sacarle la mayor cantidad de fotos posible para tener el panorama completo. ¿Se entiende? Mm. Sí. Perfecto. No nos ¿Qué queda el país último estilo. ¿Qué país creen Perdón. usted que es un país ese? Un país que es Ese. tranquilo, que es silencioso, que no sabemos mucho de ellos y que son siempre estables, siempre igual, no tiene grandes crisis, grandes cambios y que pueden ser casi desapercibidos. Esto es Japón, más por complejo. ejemplo, Suecia, están escribiendo. Suecia, Suecia, perfecto. Suiza, Aquí entran los nórdicos. Suiza. Aquí Inglaterra, encontramos los Inglaterra, países nórdicos, encontramos que están los mm, S, Noruega, Suecia, Dinamarca, Nórdicos. Finlandia, Finlandia. Islandia, Ajá. etcétera. De hecho, la economía noruega, por ejemplo, la corona noruega es una de las economías más estables del mundo. Y eso te muestra un poco cuál es el estilo comportamental o cultural de esos países. Tú para ir a trabajar a Suecia, yo tengo primos viviendo allá, y ellos para poder trabajar profesionalmente, el gobierno te exige que tú hables sueco, porque ellos dicen, Claro. a mí me da lo mismo que usted hable 7 idiomas, tiene que hablar sueco porque aquí se habla sueco. Ujú. Nosotros como país te pagamos un curso para que aprendas a hablar sueco y después de un año te tomamos un examen. Si lo apruebas, bienvenido a trabajar. Ellos son de esa forma de trabajar y de desenvolverse. Y finalmente vamos a encontrar Se estos nos queda azules, el último que son estilo. los C de concienzudo o algunas veces le dicen C de cuadrados, porque estos son estructurados. Estos viven y respiran cartas Gantt o planillas Excel. Son las personas que se levantan a las 6:12 de la mañana, a las 6:16 están adentro de la ducha, 6:23 ya están secos, 6:34 se están tomando su café en una taza que es de un tamaño específico, que no es lo suficientemente grande ni lo suficientemente pequeño. Es una taza perfecta, con una cuchara especial para esa taza y tienen su café y su azúcar o su endulzante. Y salen de la casa a las 7:10 de la mañana para llegar a las 7:34 a su escritorio. Son personas súper analíticas y estructuradas. Estas son las personas que cuando son extremadamente C, cuando la sobreutilizan, sufren de una enfermedad que nosotros les llamamos al parálisis por el análisis, Mm. porque se concentran tanto, se detienen tanto en un detalle específico del proyecto que están trabajando, que de repente se dejan de ver el contexto general, se quedan pegados en el árbol y pierden de vista el bosque. Claro. Entonces son personas muy lógicas, muy estructuradas, y generalmente en las reuniones tú los ves así, cara de póker, no se mueven, no respiran, no pestañean, en Zoom pareciera que se quedaron congelados, te están escuchando. Pero cuando terminaste tu presentación, te dicen, Isabel, ¿te puedo hacer una pregunta? Vuelve a la lámina 3, por favor. Y dicen, ese 0,83%, ¿por qué ¿De dónde salió? 0,83 si la semana pasada era 0,81? Y si no tienen la respuesta, te dicen, me falta información. Y nos están preguntando qué significa la letra C. Concienzudo. La C de concienzudo, todo es desde el punto de vista racional y analítico. Aquí están, son las personas de pura estructura, son
Los equipos son los expertos. No Así es. experto porque es más inteligente que el otro, sino porque en lo que haga se especializa, se trabaja y practica hasta hacerlo a la perfección. Tú vas a ver a los limpiavidrios de repente en los edificios que son muy C, porque no se les queda ni un milímetro de vidrio sin limpiar. Son tremendamente pulcros para trabajar y son muy cuidadosos con sus manos, con su rostro. Necesitan una estructura. Viven y respiran estructura. Cuando pierden Excel, se desesperan. Claro. O si tú al C le quitas un reloj y no sabe cómo controlar el tiempo, el C se te va a estresar. Entonces, ellos tienden a ser muy críticos con el entorno, a exigir y demandar mucho al entorno, pero ellos además le tienen miedo a ser criticados en su trabajo al error, al decir fallaste, te equivocaste. Por eso nosotros generalmente los vemos a ellos en labores muy específicas, administración y finanzas, contraloría, vamos a encontrarlos generalmente acá. Análisis de sistemas, los vamos a encontrar acá. Son personas que se preocupan mucho del doble check, del detalle. Entonces ellos son los aseguradores de las cosas. Vamos a encontrar gente que deambula entre la C y la S, son los roles que nosotros llamamos los aseguradores. Y generalmente estos C, por ejemplo, yo lo puedo agarrar en el pasillo, me puedo poner a conversar con ellos y les planteo un proyecto muy innovador y ellos me dicen, oye, me parece súper bien, ¿me lo puedes mandar por mail, por favor? ¿Por qué crees tú que el C te pide que se lo mandes por mail? Para tener el comprobante. Ese Para es el tener ahí respaldo. El respaldo, respaldo. Ellos van y te dicen, Marianela, no me mandaste la presentación. No, es que te lo voy a mandar a las 3 de la tarde. No, tú me mandaste un WhatsApp que dice a las 11 de la mañana y aquí está escrito, mira, ¿cómo luchas contra eso? Entonces, el C es así. O todo lo dejan por escrito, ¿no? Todo por escrito, O sea, todo por todo es por correo. escrito, todo es Todo. estructura, es calidad. Con A ellos les interesa evidencia. mucho la calidad, Ajá. que el último detalle esté muy bien trabajado. Por eso nosotros llamamos los expertos. ¿Qué país se le ocurre a usted que va a ser un país C, estructurado, analítico, lógico, experto? Alemania, Alemania. súper estructurado, Correcto. ¿no? Japón. Sí. Japón. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo del escándalo de la Volkswagen hace como 15 años atrás, cuando se destapó que estaban alterando los software de emisiones Sí. de gases. Angela Merkel le dijo, o sea, primero el CEO de Volkswagen dijo, yo no estaba al tanto de esto, pero mi deber como CEO de Volkswagen es renunciar. Yo no puedo seguir armando una compañía en donde ocurrió esto y yo no me di cuenta, por ende pongo mi cargo a disposición. Y Angela Merkel, la canciller alemana, les dijo, señores Volkswagen, les doy un mes para que me entreguen un informe detallado de qué es lo que ocurrió y cómo lo van a resolver, porque nuestra imagen país se ve tremendamente afectada, porque Afectada, claro. nosotros es inaceptable, porque se preocupan mucho de la calidad. Nos están preguntando que si se muestran desconfiados. Más que desconfiados, ellos siempre te van a pedir datos, te van a pedir argumentos, ellos siempre te van a ir diciendo por qué, y dónde sacaste esa información. ¿Y de dónde sacaste esto? Me puedes traer esta fuente, este número, ¿por qué me lo presentas acá? Entonces, para algunas personas podrían parecer desconfiados, pero yo digo que en vez de ser desconfiados, porque es un contexto negativo, es que siempre piden argumentos y piden información dura, técnica. Entonces, Sí. ellos, por eso generalmente cuando la gente trabaja, nosotros tenemos un cliente, por ejemplo, que es el gerente corporativo de una multinacional, el gerente de administración de finanzas corporativo, y él nos cuenta que de repente en su equipo le tienen miedo, porque él es muy C, entonces él es muy callado, se muestra muy formal, muy seco o muy introvertido, pero cuando ellos tienen que ir a presentarle estados de cuenta o estados de movimiento, esta persona siempre dice, ¿y esto por qué está acá? ¿Y esto por qué está? ¿Y esto por qué sale acá? Y ellos transpiran y sudan porque saben que cuando van a reuniones con este gerente de administración y finanzas, él les va a pedir muchísima información. Entonces tienen que ir con mucho dato adjunto, tienen que ir muy preparados para esas reuniones porque saben que ese gerente de finanzas no se le escapa ningún detalle. Eso es bueno. Si yo quiero que mi gerente de administración y finanzas tenga el trabajo bien hecho, maravilloso.
pero los que tienen que depender de él y no son tan estructurados y tan concienzudos como él, probablemente sufran un poquitito. ¿Se entiende? Sí. Sí, perfecto. Vamos viendo, por ejemplo, lo que te comentaba Marianela, cómo está Chile, y lo vamos a comparar con Perú. Con Perú, a ver, Chile, por veamos. ejemplo, ahí como ustedes ven en la pantalla, tiene en general, vemos los porcentajes estos de todos los reportes o todos los test que se han tomado desde que estamos acá en Chile, desde el año 2009, vamos viendo que en general nos distribuimos de esta forma. En Chile, fíjate que es un país mucho más C de lo que uno de repente se imagina. La gente de repente dice, chuta, yo pensé que Chile era mucho más S. Chile es un país bastante más analítico y estructurado. Por eso, por ejemplo, en esta situación de pandemia, vamos viendo que hay mucha gente que está tremendamente tensionada. ¿Por qué? Porque cuando ven que se cometen errores, la gente dice, pero ¿cómo se cometen estos errores? ¿Dónde está la información dura? ¿Dónde están los datos estadísticos? La gente necesita contexto. Y en segundo lugar, vemos que la S y la I están muy cerquita, los separa solamente un punto porcentual. Entonces, vemos que nuestro lado D lo tenemos casi en el suelo. Es un país que tenemos muy poco de Donald Trump, por así decirlo. Tenemos muy poco de Angela Merkel o de Margaret Thatcher. Es un país que en esta distribución, cuando tenemos la C en alto y la S en segundo lugar, esa distribución son la que nosotros llamamos yo sigo. Son perfiles que siguen órdenes, que siguen lineamientos, que siguen estructuras, que siguen la costumbre. Son políticas, comunidades, por ejemplo, que les cuesta un poco esto de la innovación. No les es fácil para ellos el generar nuevos roles o nuevas acciones, porque tratamos de mantenernos en lo que nosotros ya conocemos, en el ámbito conocido. Y fíjate lo que pasa con Perú. Perú es bastante más I que nosotros. Ajá. Perú tiene un 31% de I. Entonces vemos que es un CI, es un CISD. Sí. Ajá. Ese perfil que es CI, que tiene mucho el cuadrante C, superior izquierdo, con el I que es inferior derecho, se llaman los perfiles yo explico, que son estas típicas personas. O sea, hablamos de una persona, por ejemplo, el perfil yo explico son los que transforman el lenguaje técnico en lenguaje simple. Aquí están los voceros de las empresas, los voceros de gobierno, los encargados de comunicaciones. Tenemos mucho perfil yo explico, en que tratan de entregar la información de la mejor manera posible a más la audiencia que entendible, nos está digamos, Exactamente. ¿no? Que se entienda mejor, se procesa mejor. Yo creo que también Exacto. tenemos un poco más de I que ustedes porque lamentablemente somos un país informal, que hay mucha informalidad, entonces eso hace que la I suba un poco, Probablemente, ¿no? muy Gonza, nos probablemente. preguntan, ¿cuál es un perfil yo explico? El perfil yo explico es cuando, imagínense, cuando nosotros vemos el diamante o el mapa de nuestro cerebro, con estos 4 cuadrantes, la D, la I, la S, la C, son cuando hablamos de una persona que sus rasgos dominantes o predominantes se mueven entre la C y la I, cuadrante superior izquierdo y cuadrante inferior derecho. Esos son lo que nosotros llamamos el perfil yo explico, que es lo que les decía recién, personas que tienen mayor facilidad para convertir el lenguaje técnico o el lenguaje más complejo en el lenguaje más simple y entendible. Son personas que tratan de conectar con su entorno a través del discurso y de la conversación y que traspasan la información técnica a un ambiente un poquito más simple de entender, más básico, por así decirlo. Claro. ¿Se entiende? Entonces, toda esa distribución de los perfiles van teniendo también ciertos roles que les salen más fáciles. De hecho, esto mismo lo vamos a profundizar en la cuarta charla que tenemos, que es el análisis de equipos, en que vamos a ver esto, por ejemplo, que estamos viendo con Chile y Perú, pero lo vamos a ver con equipos de personas. O sea, vamos a ver, por ejemplo, un equipo de una gerencia corporativa, o vamos a ver empresas de consumo masivo, o vamos a ver incluso equipos deportivos, cómo se van distribuyendo los roles dentro de los equipos de trabajo y qué es lo que eso, cómo eso
implica en el desarrollo de los equipos. De hecho, están haciendo algunas preguntas que son como un poco más técnicas y me parece que es importante resaltar nuestra certificación, Gonza. Sí, la certificación, a ver, la certificación que nosotros hacemos es la gente que necesita trabajar con nuestra plataforma o que le interesa profundizar en el conocimiento de este modelo. Nosotros contamos con una certificación que está diseñada por nuestra gerencia corporativa en Finlandia, en que lo que se trabaja es la profundización de la interpretación de estos reportes. Porque acá yo te digo, claro, estamos hablando de el D, el I, la S, la C, pero hay mucha información que está ahí adentro de los perfiles comportamentales de las personas y cómo el factor emocional interviene para el desempeño de las personas y cómo el factor emocional interviene en el desempeño de las personas en los roles que cumplen en los equipos de trabajo. Entonces la certificación lo que te entrega es una formación mucho más profunda para que la gente entienda a leer los reportes, a interpretar la información y a cómo generar planes de desarrollo, ajustes de competencia, cómo hacer análisis de equipo desde la información que te entrega un reporte de Extended Risk. Y esa certificación nosotros la hacemos en 2 días en general. De hecho, ahora con esta pandemia ya hemos hecho 2 certificaciones a través de Internet y que nos han dado muy buenos resultados. Y es precisamente que las personas vamos desde lo más básico hasta lo más profundo, que es el análisis del aspecto emocional y cómo eso interviene en los perfiles comportamentales. Es bien entretenida la certificación y yo creo que... Y es bien completa. Sí, yo Es creo de súper hecho completa. que entre julio y agosto vamos a desarrollar la siguiente certificación. Perfecto. Buena pregunta que nos hicieron. Bueno, Gonza, yo creo que nos quedó bastante claro. Les agradezco a ambos por participar en este webinar. ¿Ok? Nuestro canal, nos están preguntando sobre nuestro canal, es Extended Disc Chile-Perú. Ahí van a encontrar, se tienen que suscribir para poder ver este video que va a estar una semana. ¿Ok? Sí. Otra cosa importante que les quiero mencionar es que sería bueno que se sigan conectando. Nuestro próximo webinar va a ser el de capacidades, el cual tiene una correlación bien importante con el DISC, así que va a ser muy entretenido que se puedan conectar. Por último, aparte de lo de la certificación, ya que vi que las preguntas eran bien técnicas, creo que lo de la certificación es algo muy importante. Ustedes pueden escribirme a mi mail sin ningún problema, que nosotros los vamos a ayudar con cualquier consulta que tengan. Y por último lugar, también me preguntaron bastante sobre los reportes. ¿Ok? Para los reportes también nos pueden contactar. A mi correo ustedes me pueden escribir y les vamos a dar información. Aquí también están nuestras páginas, así que también pueden ingresar por allí, nuestro WhatsApp. Y por último, para el Día del Padre vamos a tener un reporte especial que es para el autoconocimiento de los padres. Esta información nosotros también la vamos a montar en nuestras redes, así que pueden seguirnos en Instagram, en Facebook, en YouTube, y van a tener como que, aparte de este ciclo de charlas, van a tener también todas estos reportes que vamos a ir armando en este mes. De hecho, qué bueno que me acordaste del reporte para el Día del Padre. Es muy, muy entretenido lo que hicimos porque tomamos cuáles son las competencias, cómo eres tú como papá. Entonces, es un buen experimento y un buen regalo para sacarnos una foto nosotros que tenemos hijos, a ver cuáles son mis principales competencias como papá y cuáles son aquellas conductas, competencias que tengo menos desarrolladas para poder sopesar o compensar este rol que nosotros tenemos. Y no me extrañaría que el día de mañana también hagamos uno para las mamás. Así que ahí claro también que sí. pone la invitación de la Isabela a averiguar sobre eso, que va a estar en nuestras redes sociales publicado. Cualquier duda que tengan, perdón Isabela, cualquier duda que tengan, insisto, ahí están nuestros puntos de contacto, está Marianela Sousa, está en nuestra country manager en Perú, su correo es marianela.sousa
isabela.extendeddisk.pe, isabela.sabatini@extendeddisk.cl, sino también está nuestra página web, Instagram, YouTube, etcétera, y nos encuentran en LinkedIn también, por En si LinkedIn también necesitan estamos. averiguar más cosas o tienen más preguntas. Bienvenidas todas las preguntas y les podemos ir traspasando más información. Síganos en las redes porque siempre tenemos novedades, siempre estamos colgando cosas que vamos a hacer. No se pierdan el ciclo de charlas que está súper, súper interesante. Y bueno, los esperamos. Nos como vemos el siempre. 16, próximo Nos martes, vemos, 10, sí. 10 de la mañana en Chile, 9 Perú, 9 11 en Uruguay, Perú. para ver el módulo de capacidades, que es este segundo complemento a los perfiles de Extended Disk. Buenísimo, entonces, bueno, nuevamente les agradezco, Gonzalo, Marilena, estuvo De nada, buenísimo, Isa. tenemos muy buenos comentarios, así que gracias. Que Gracias a estén muy todos. Chao, bien. nos Nos vemos la Que próxima vemos. estén muy semana. bien. Chao. Chao.